¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Info TN. Hola Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a los principales títulos de la jornada. Intenso movimiento en rutas de todo el país al finalizar el feriado de Carnaval. Policía Caminera trabaja en el operativo Retorno y a esta hora los 15 peajes de todo el país tienen sus barreras levantadas como protesta ante el conflicto que mantienen los trabajadores del sector. El Instituto Nacional de Meteorología mantiene vigente una alerta color amarillo por abundante lluvia y viento fuerte para todo el país. Más de 15.000 personas disfrutaron del primer día de Carnaval en La Pedrera sin que se registraran disturbios significativos. El senador Pedro Bordaberry informó desde España, donde se encuentra de gira, que la aerolínea Iberia podría volver a operar en Uruguay en un plazo de 6 meses. Desde el Sambódromo de Río de Janeiro, nuestro corresponsal Francho Barón nos muestra la increíble historia de los hombres buitre. La selección uruguaya se prepara para enfrentar al seleccionado austríaco mañana a las 17:30 horas de nuestro país. Estados Unidos anunció hoy una ayuda de $1.000 millones para Ucrania, al tiempo que le pidió a Rusia que retire sus tropas y no intervenga en el conflicto. En la mirada internacional, la profesora Susana Mangana analiza los últimos episodios ocurridos en la provincia de Crimea. Meteorología emitió una advertencia amarilla para todo el país hasta el día de mañana por tormentas puntualmente intensas y precipitaciones también. Sí, según este pronóstico se prevén lluvias, rachas de viento entre 60 y 75 kilómetros por hora, tormenta eléctrica y alguna granizada. También se emitió un nivel de riesgo meteorológico amarillo por ocasionales rachas de viento fuerte para los departamentos de San José, Montevideo, Canelones, La Valleja, 33, Maldonado y Rocha. Más adelante estaremos con el pronóstico de Nubel Cisneros. Comenzó el operativo Retorno luego del feriado de Carnaval. Policía Caminera informa que muchos turistas decidieron adelantar su regreso en la mañana y en la tarde de este martes debido a las condiciones climáticas. En tanto, a esta hora, las barreras de los 15 peajes de todo el país están levantadas y no se cobra debido a la medida implementada por los trabajadores del sector que mantienen un conflicto desde hace varias semanas por la falta de avances en la negociación colectiva y la firma de un nuevo convenio incluyendo el ajuste salarial. Continúan las investigaciones en Durazno tras la explosión en un centro de distribución de garrafas. Está prevista una tripartita en el Ministerio de Trabajo para el día de mañana. La explosión de un depósito de garrafas en Durazno, que dejó como saldo un fallecido y varios trabajadores heridos, motivó el paro de la actividad en el sector hasta este miércoles. El director nacional de Trabajo, Luis Romero, dijo que la empresa estaba inhabilitada para la recarga de garrafas y que violaron la ley descuidando a los empleados. No se respetan las reglamentaciones que imponen los organismos oficiales. Cuando alguien entiende de que es dueño de la persona, de la otra persona, y que no le importa un pepino absolutamente nada de lo que digan las leyes, bueno, creemos que eso era un tiempo de otra donde había gente que era el dueño de la persona, ¿verdad? Acá hay gente que todavía se cree, y fundamentalmente en algunos sectores del interior, que eso es así. Romero aseguró que junto al PIT-CNT, a la Inspección de Trabajo, a bomberos y a las intendencias se aumentarán los controles. Capaz que hay más herramientas ahora, habrá que aplicarlas, pero también por eso digo, el PIT-CNT y los sindicatos tienen su parte a cumplir en esto, no dejando que se violen las leyes y que los trabajadores queden en malas condiciones como pasó en estos momentos. El director de Trabajo aseguró que este caso va a terminar en la justicia penal y afirmó que es necesario se apruebe la ley de responsabilidad penal del empleador por parte del Parlamento. Va a terminar en la justicia penal este asunto por los informes que hagan los organismos competentes, no me cabe ninguna duda. Cómo responde o cómo sale de esto es una cuestión de la justicia. Y lo otro es una cuestión del Parlamento, de ver que cuanto más se demore en estas situaciones, más se demore el resolver lo que tienen que resolver los parlamentarios, vamos teniendo accidentes muy graves como este que sucede ahora, que puede darse en el gas, o puede volverse a dar en la construcción, o puede volverse a dar en algunos lados donde las condiciones de trabajo no son las correctas. Una reunión entre empleados, empresarios y gobierno está prevista para este miércoles para buscar una salida y asegurar mejores condiciones laborales a los trabajadores.
Los trabajadores agremiados al sindicato del Hotel Conrad se encuentran en asamblea permanente evaluando el anuncio de la empresa que decidió el cierre de un turno del casino durante los días de semana. Los trabajadores del Hotel Conrad de Punta del Este se declararon en conflicto con la empresa. El sindicato anunció que se encuentran en asamblea permanente debido a que el grupo chileno Enjoy Conrad anuncia reestructuras que ponen en riesgo varios puestos de trabajo. El comunicado ha sido de parte de la empresa el cierre del casino en el horario de 4 a 12, de 4 de la mañana a 12 del mediodía. Esto va a implicar que varios puestos de trabajo estén en riesgo y ha creado una inestabilidad laboral dentro del ambiente laboral muy desagradable y preocupación por parte de los trabajadores. Reunidos en asamblea permanente, los trabajadores esperan planteos por parte de la empresa para poder evaluar soluciones. Con la cámara de Sabrina Lalinde, desde Maldonado, Daniela Mesón, Info TNU. Por su parte, el Hotel Conrad comunicó esta tarde que las versiones de despidos masivos o la existencia de listas de personas a ser despedidas se tratan únicamente de rumores. No ha habido ni está proyectado implementar despidos masivos, dice el comunicado. Además, aclaran que tampoco hay reestructura alguna en curso o programada. Por otra parte, justificaron los cambios realizados en los horarios del casino diciendo que se tomó en consideración las preferencias de horario de la mayoría de los clientes y la medida busca ajustar los horarios de funcionamientos de los slots a esas preferencias. Mientras tanto, los empresarios responsables del Hotel Mantra de la Barra de Maldonado arribaron a un acuerdo con los trabajadores. De los 70 egresos previstos, se efectuarán 50 despidos más el envío de 18 trabajadores al seguro de desempleo por baja de actividad durante 60 días sin obligación de reintegro y con posibilidad de contratación de personal eventual a criterio de la dirección y en función de los requerimientos operativos. En un comunicado, la empresa Vidaplan aclaró que el personal desafectado de Casino Mantra, ante la Dirección General de Casinos, transformarlo en un casino de temporada que funcionará de diciembre a febrero. Tendrá prioridad para ingresar como personal safral en la apertura estival de Casino Mantra o para ocupar vacantes en Casino Nogaró. Alas Uruguay espera estar operativa en el tercer trimestre de este año y estima que el costo de los boletos regionales podría bajar un 15%. La futura aerolínea, conformada por los ex trabajadores de Pluna, actualizó su proyecto y espera para mediados de este mes que el Fondo de Desarrollo otorgue el préstamo de $15 millones al que aspiran. Los ex trabajadores de Pluna actualizaron este viernes 28 de febrero el proyecto presentado ya ante el Fondo de Desarrollo Social Fondes. Los trabajadores procuran demostrar que su proyecto es técnicamente viable con los 3 aviones que van a adquirir a manera de leasing a una rentadora con base en Estados Unidos. Están en el orden de los $210.000 por mes, los 3 aviones, un promedio de $70.000 cada uno, de acuerdo a los modelos. Y en las otras opciones teníamos cifras muy similares también, ¿no? Son Boeing 737-300. Nosotros las que vamos a operar son las rutas que ya son conocidas, que son rentables y que sabemos que existe el tráfico. Nuestros pilares están retomar el hub, hacer una política de gestión muy austera, muy profesional, muy honesta y por otro lado basado en la experiencia de la gente. Lo más rico que tenía Pluna era su personal, su gente. ¿Por qué es necesario Alas Uruguay? Y porque nivelaría mucho los precios. Hay un mercado como para captar que no está volando, porque hay precios que son excesivos. Cuando uno trata de buscar en alta demanda, hay precios que son muy altos. Por otro lado, nosotros queremos hacer un acuerdo con las agencias de viajes y con los operadores hoteleros, por ejemplo, para recuperar congresos, convenciones, que muchas veces eso estaba, digamos que lo conocemos, porque hemos hablado con operadores y sabemos que eso ha caído. Iberia analiza volver a retomar la ruta Madrid-Montevideo, según confirmaron empresarios de la compañía. El precandidato colorado Pedro Bordaberry de gira por algunas ciudades europeas. Yo diserté en el Club Siglo XXI ayer, que es el foro empresarial más importante que hay en Madrid, y en él en las conversaciones surgió la situación de Iberia, que está retomando, o tiene un plan para retomar de aquí a 6-7 meses de varios vuelos directos. Entre ellos estaría la posibilidad el de Montevideo. Y bueno, creo que eso es una buena noticia. Hay que moverse, el Ministerio de Turismo tiene que moverse. Al retomar vamos a hablar con la ministra para ponerla en antecedentes.
Creo que es muy bueno que Iberia retome la conectividad a Montevideo, sería una cosa. Esto no sucede antes de 6, 7 meses, 8 meses, así que hay que trabajar mucho con eso. Lo de Europa, el dinero para eso, el Ministerio de Turismo puso cerca de 2 millones de dólares, no sería el caso. Habría que hablar también del costo del combustible, asegurarle lo mismo de Europa, etcétera, pero creo que hay mucho trabajo para hacer para el Ministerio del Ramo ahora, para que termine estas cosas. Un hombre de 30 años falleció esta tarde luego de que el taxi en el que viajaba protagonizara un accidente en la zona de Reducto, aquí en Montevideo. El joven pasajero iba rumbo a su trabajo en el coche de alquiler cuando una camioneta impactó al taxímetro, que luego golpeó a una columna. La violencia del choque provocó múltiples traumatismos a este joven, provocándole la muerte. Cambiamos ahora de tema. Cerca de 10.000 personas participaron anoche del Carnaval de la Pedrera, que este año se desarrolló con un fuerte operativo de seguridad y sin mayores inconvenientes. Miles de personas se dieron cita en Balneario La Pedrera para esta fiesta autoconvocada que reúne todos los carnavales, a argentinos, brasileños, uruguayos. Sabemos que este fin de semana ha habido mucha gente durante todo el fin de semana. Esperamos que probablemente tengamos un marco similar al del año anterior, ¿verdad? Hasta ahora se viene desarrollando con normalidad. Debemos aclarar que los controles en ruta y demás se vienen haciendo desde el día jueves, inclusive, y miércoles algunos de ellos. Los empresarios de La Pedrera dicen que esto tiene que ser el ícono de cada temporada de verano en el balneario de Rocha. Somos una empresa que intentamos trabajar todo el año y la verdad que el carnaval, bueno, ha habido años más complicados. Ya hace un par de años que se viene trabajando en generar de alguna forma con este carnaval una fiesta de carnaval mismo, pero que la gente la pueda disfrutar y todos podamos trabajar y los que viven acá puedan disfrutarla como corresponde. Brasileños han elegido, al igual que uruguayos y argentinos, este lugar para pasar este feriado de carnaval, pero pasarla muy bien. Venimos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. ¿Cuántas veces han venido? ¿Es la primera vez que vienen? Es la primera vez y nosotros gustamos mucho, hasta la hora. Que llegamos acá en las 12 horas de viaje porque hay mucho tránsito, pero nosotros estamos entre amigos y las personas son muy receptivas, entonces creo que hoy será un buen día. ¿Los vecinos preparándose para el carnaval? Por supuesto, como todos los años. ¿De dónde vienen ustedes? De Montevideo somos. De Montevideo. ¿Y han elegido La Pedrera para veranear? Hace 20 años que venimos acá. Inauguramos el carnaval. Y bueno, ¿y qué es la opinión? Hay algunos que son medios negativos con esto. Fíjate, mirá el éxito que tiene el carnaval y te das cuenta. No van a poder con el carnaval de La Pedrera. Desde Balneario La Pedrera, Fernando Mego, Info TNU. Nos vamos al Carnaval de Río de Janeiro. Cuando terminan de desfilar las escuelas de zambas, surgen algunas historias que merecen ser contadas. Y esto lo trae nuestro corresponsal, Francho Barón. Son las 2:20 de la madrugada y estamos en la zona de dispersión del Sambódromo de Río de Janeiro, el lugar donde los participantes abandonan el recinto después de un intenso desfile de 80 minutos al ritmo de la samba. Aquí sucede algo tan sorprendente como inexplicable. Muchos participantes que han pagado elevadas cantidades para desfilar abandonan sus disfraces, nada más salen del Sambódromo con el único argumento de evitar cargar con ellos hasta sus casas. Son disfraces elaborados y caros. Por ello, hasta aquí viene gente de varios puntos de Brasil y del Cono Sur para llevárselos y aprovechar de ellos lo que sea posible. Donde yo vivo no hay material para hacer los trajes, entonces después que desfilamos venimos y buscamos acá todo lo que más se pueda, más que todo las plumas porque es lo más caro, lo que menos se consigue. Efectivamente, las plumas y las piedras de bisutería son los materiales más disputados por estos hombres y mujeres buitre. Estos y otros complementos se aprovechan en disfraces para el año que viene o directamente se hace negocio con ellos. El kilo de plumas cuesta hoy en torno a unos $760. Geraldo cuenta que al final del carnaval se lleva a su casa unos 15 kilos de plumas, así que saquen la cuenta. En las montañas se acumulan los preciados tejidos del carnaval, los más insólitos complementos y armazones enteros de hierro que soportan los disfraces.
Mientras unos abandonan el minucioso trabajo de todo un año, otros rebuscan entre las sobras con una filosofía clara. Eu vim brincar o carnaval e aproveitei e estou aqui pegando algumas fantasias para... Estoy aquí para disfrutar del carnaval y vengo aquí para llevarme algunos disfraces y aprovecharlos en otros que construiremos. Aquí tiran lujo a la basura. Es literalmente mucho trabajo y mucho dinero tirado a la basura. Por ejemplo, esto es parte de un disfraz con el que ha desfilado este año la Escola de Samba de Manguera, que vale aproximadamente unos $500. Y si estos hombres buitre no vienen hasta aquí para llevárselos y reciclarlos, terminan inevitablemente en la basura. Las fauces de este camión se traga todo lo que nadie quiere y hace el resto del trabajo ante la indignación y sorpresa de muchos que no entienden cómo se permite algo así en un país donde hay tanta necesidad. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, Info TNU. Los cancilleres de Uruguay y Argentina se reunirán el fin de semana en Buenos Aires para comenzar a negociar el dragado del río Uruguay, según informa hoy La República. La reunión es producto del diálogo mantenido por los presidentes Cristina Fernández y José Mujica durante la cumbre de la CELAC en La Habana. El dragado del río Uruguay es un tema prioritario para la Cancillería uruguaya y se viene postergando desde hace varios años. El ministro Luis Almagro dijo el mes pasado que la voluntad política es ir hasta la mayor profundidad posible hasta Paysandú por la vía de la negociación entre ambos países. Una vez resuelto el camino por los cancilleres, cada ministerio deberá encomendar a su representante ante la Comisión Administradora del Río Uruguay cómo proceder para que se concrete. La cumbre será el primer paso entre ambos países para avanzar en temas bilaterales desde octubre pasado. En tanto, el presidente de la República convocó para mañana una reunión del Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes a las 9 de la mañana. Además de la reunión con el canciller argentino que les acaba de contar Andrea, prevista para el fin de semana, se espera que esté sobre la mesa el avance de las negociaciones por el contrato de inversión de la minera Aratirí. Por otra parte, el presidente Mujica tiene previsto participar el martes de la semana entrante de la ceremonia de asunción de la presidenta electa Michelle Bachelet, donde volverá a coincidir con la presidenta argentina Cristina Fernández. Miles de personas acompañaron en el día de ayer en Carmelo a Dino Perrini, quien realizó una maratón de 80 kilómetros desde el batallón número 4 de Colonia en reclamo de justicia por el asesinato de su padre Aldo Perrini hace 40 años en manos de la dictadura. Tras 14 horas ininterrumpidas corriendo y caminando, Dino Perrini fue recibido entre aplausos y pancartas por miles de personas. A su llegada a Carmelo, el hijo de Aldo Chiquito Perrini pidió a la Suprema Corte de Justicia que tome una resolución sobre el caso del asesinato de su padre ocurrido hace 40 años en el batallón de Colonia. Esto que estábamos haciendo es un pedido de justicia. Ojalá haya servido para algo, para que la gente que está en Montevideo, en la Suprema Corte, de una vez por todas hagan lo que tienen que hacer, que estos torturadores, violadores, estos asesinos, de una vez por todas estén presos. Un país se manifestó y pasivamente. Miles de vecinos, amigos y familiares rodearon el busto en memoria del heladero de Carmelo, ubicado en la plaza frente a la heladería. Allí se descubrió una placa en su memoria y tras cantar el himno nacional, muchos de los presentes manifestaron su sentimiento. Y un pedido de justicia que es necesario porque ya sabemos que la justicia es lenta. Tarda pero llega, pero es necesario que haya este tipo de movimientos. Gente muy buena, muy trabajadora, muy buena, muy querida, que a mí me parece que esto se tiene que aclarar, se tiene que hacer justicia. Chiquito, queremos transformar tu nombre en la alegría de la libertad, en la paz de la justicia, en el símbolo que jamás soñaste ser. Es una persona que no mereció, él ni nadie merece eso, ni ellos. Yo estoy muy dolida, primero porque lo mataron delante mío. Éramos 2 mujeres que habíamos y demás varones, y lo mataron a palo. Desde Carmelo, Darío Izaguirre, Info TNU. La familia de Natalia Martínez Bengoa, asesinada en 2007,
recibirá una indemnización de $70.000 por parte de la familia del joven procesado por el homicidio. El acuerdo alcanzado en un tribunal de apelaciones civil llega 3 años después de que la familia Martínez Bengoa iniciara una demanda por $1.400.000. El reclamo era por daños y perjuicios contra Rodrigo B.B., condenado por el asesinato, y su familia, tanto por la muerte de Natalia como por el posterior suicidio de su padre. En primera instancia, la jueza Blanca Venturini había resuelto que el joven y no su familia debía pagar $215.000, decisión que fue apelada por ambas partes. Según publica esta mañana el diario El País, el acuerdo se alcanzó en el Tribunal de Apelaciones de Quinto Turno, al que fueron citadas ambas partes. El pago de $70.000 es por todo concepto e incluye una cláusula en la que se sostiene que el pago no implica el reconocimiento de ningún tipo de responsabilidad por parte de Rodrigo. Natalia Martínez desapareció en enero de 2007 a la salida del boliche La Rinconada en Piriápolis. Luego de semanas de búsqueda por parte de la policía, la Armada y la Prefectura, la joven de 19 años apareció muerta en Laguna del Sauce. Recién en junio de 2010, la investigación dio con un acusado y 3 años y medio después de la desaparición, la justicia procesó a Rodrigo B.B. por el homicidio de Natalia. El Instituto Nacional de Rehabilitación cumplió 1 año de trabajo en el Centro de Reclusión de Piedra de los Indios en Colonia. Vemos el informe de Darío Izaguirre. En este centro de reclusión conviven 138 personas privadas de libertad, de los cuales el 50% estudia y el 100% trabaja. La unidad no da hotelería. Esta es una unidad en la cual tiene que existir un compromiso de partes. La persona que quiera vivir acá tiene que venir dispuesta a trabajar y estudiar. Actividades deportivas, recreativas y culturales integran el tratamiento de rehabilitación, haciendo hincapié además en las diferentes tareas de trabajo. Tanto el que comienza con la fajina y termina trabajando en bloques, o trabajando en herrería, o trabajando en la mecánica, o trabajando en la parte hortifrutícola que estamos montando, o con el cuidado y en el manejo de las ovejas, o en el tambo. Y yo en mi trabajo soy panadero, trabajo en la panadería acá, y después de la panadería vengo para acá, le doy la mano a ellos y la llevamos tranquilazo nomás. Algunos internos también realizan pasantías en la Intendencia de Colonia. Es un grupo de reclusos que trabajan con una custodia policial. El proceso de selección es coordinado porque el patronato, en coordinación con el establecimiento, selecciona justamente a aquellos reclusos que están en condiciones de acceder. Y quienes están privados de libertad aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación número 14 de Piedra de los Indios en Colonia, también tienen su mirada sobre el proceso que aquí se realiza. La mente no te queda cerrada en una celda de 1 metro por 1 metro, sino que estás abierto y vos creás. Y entonces vos cuando salís a la calle ves las cosas de otra manera, tomás decisiones de otra manera y pensás bien las cosas antes de volver a cometer errores que lamentablemente cualquiera está atento a estar acá, ¿no? Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Estudiantes de la Facultad de Ciencias participaron durante 10 días junto a expertos en la base uruguaya en la Antártida de una serie de investigaciones científicas. 16 estudiantes de la Facultad de Ciencias estuvieron por 10 días en la Antártida, realizando diversas investigaciones en grupo. Evaluar las condiciones físico-químicas, por ejemplo el pH, la temperatura, la conductividad, alcalinidad y otros parámetros del lago Uruguay, que se encuentra detrás de la base científica Antártica Artigas, que es la base uruguaya, y del arroyo, que se encuentra al costado de la base. Y evaluamos esos parámetros físico-químicos para compararlos con otros parámetros analizados anteriormente en otros años de otras campañas. Otros exploraron la evolución climática en la Antártida. Fuimos a sacar un testigo de sedimento, que es un tubo de barro del fondo del lago Uruguay. De ahí lo cortamos cada 1 centímetro, asumiendo de que lo que está más arriba pasó, más recientemente que lo que está más abajo, ¿no? Entonces analizamos varias cosas como materia orgánica y pigmentos fotosintéticos y la comunidad de diatomeas, que son unas microalgas, que dependiendo la proporción de unas con otras podemos inferir si la temperatura aumentó o disminuyó. Los estudiantes aseguran que aprendieron y la pasaron muy bien, aunque las jornadas fueron intensas. Un grupo súper unido y que allá nos encontramos con la gente de la dotación de la base que se encuentra allá todo el año.
y fue la verdad que muy lindo poder compartir con ellos. Fue tan intenso que no hubo tiempo ni para peleas ni para nada de eso. Tuvimos creo que 6 días en la base y nuestra rutina era de 9 a 9. Incluía teóricos, análisis de laboratorio y muestreo de campo. La Escuela Antártica surgió con objetivos claros. Inspirar a jóvenes investigadores, en este caso estudiantes de diferentes licenciaturas de la Facultad de Ciencias, para que de primera mano en la Antártida pudieran familiarizarse con lo que son las investigaciones antárticas. La idea es que a futuro, todos los años, estudiantes de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República viajen a la Antártida a investigar y se formen como profesionales. La empresa Montes del Plata realiza pruebas generales simulando el proceso productivo con agua. Ya se está en la última etapa de construcción y montaje de la planta, la que estaría operativa dentro de 2 meses. Vemos un informe. Durante la última semana, las tareas en Montes del Plata estuvieron abocadas al comisionamiento, la prueba de todos los equipos y sistemas y la interacción de unos con otros. Es una especie de ensayos de apartes primero y después como una puesta en escena general, corriendo agua, circulando agua básicamente por todos los sistemas, para verificar que funcionan de manera correcta y que después cuando se empiece a producir directamente no haya sorpresas de ningún tipo. Esta semana justamente se hicieron pruebas generales de circulación de agua por toda la planta que vienen saliendo a satisfacción. En forma simultánea se continúa con el acopio de madera, tanto dentro de Punta Pereira como en un acopio soporte cerca de la planta. Para ello, la empresa dispone de un importante operativo de camiones de última generación, que son monitoreados desde la terminal logística de Bopicuá. Y a eso se le va a sumar en una próxima etapa el transporte fluvial. En su pico más alto de construcción, Montes del Plata contó con 6.300 trabajadores. Actualmente son 3.900. Y finalmente quedarán en forma permanente cerca de 500 funcionarios altamente capacitados. La planta estaría operativa en los primeros meses de este año. En condiciones de operar en los primeros meses de este año. O sea que estamos muy cerca, digamos, de estar prontos para operar. Una vez que nosotros estemos prontos, después falta recibir las autorizaciones de los organismos de contralor competentes. En este caso específicamente la DINAMA, que tiene que extender lo que se llama la autorización ambiental de operaciones. Desde Conchillas, en Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Hoy tampoco hubo actividad bancaria, vemos cómo cerraban la cotización de las principales monedas. Dólar pizarra en la compra 22 pesos con 20, en la venta 22,70. Dólar interbancario 22,489. Peso argentino 1,55, 2,55. Real 8,65, 10,15. Euro billete 30,45 y 31,50. Compra y venta respectivamente. La unidad indexada cotiza a 2,7778. Sumate al cuidado del medio ambiente. Entrá en antel.com.uy y registrate para recibir tu factura en formato electrónico y participar por importantes premios. Antel, avanzamos juntos. Mientras siguen las negociaciones internacionales para evitar una guerra entre Rusia y Ucrania, en el día de hoy se produjo un incidente en una base militar entre soldados de ambos países que incluyó disparos. En Ucrania, el gobierno denunció que Rusia desplegó 16.000 soldados más en la disputada península de Crimea, mientras el presidente Vladimir Putin ordenó el repliegue de tropas en otras zonas de la frontera común. Este martes se produjo un momento de tensión extrema en Belbek, el aeropuerto militar cerca del puerto de Sebastopol en la península de Crimea, que tomaron los rusos el viernes pasado. Una columna de soldados ucranianos desarmados marchó hacia las fuerzas rusas mientras cantaba y llevaba la bandera de Ucrania.
Al acercarse, la línea de rusos armados con vehículos militares que custodian la base hizo disparos de advertencia al aire y les dijeron que no se acerquen más. Luego se produjo un diálogo entre comandantes de ambas fuerzas y tras el incidente, los soldados ucranianos se tomaron un tiempo para jugar al fútbol cerca de la base. A todo esto, continúan los intensos esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para poner fin a la crisis militar. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a la capital ucraniana, Kiev, este martes para sostener conversaciones con el presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, y el primer ministro. El presidente ruso Vladimir Putin, en tanto, dio una conferencia de prensa en Moscú en la que buscó justificar la escalada militar que propicia en Ucrania después del triunfo de la revuelta prooccidental que derrocó a Viktor Yanukovych. Calificó lo sucedido de golpe anticonstitucional y reafirmó que el presidente legítimo es Yanukovych. El canciller venezolano explicó a las autoridades de derechos humanos de Naciones Unidas la situación que vive su país. Ampliamos esta y otras noticias. El canciller venezolano Elías Jawa defendió este martes su posición ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al tiempo que el encarcelado líder opositor Leopoldo López instó a sus seguidores a permanecer en las calles. La noche anterior, unos 2.000 estudiantes se concentraron en una plaza del este de Caracas para protestar contra el presidente Nicolás Maduro, en lo que se ha transformado en una especie de ritual. Algunos arrojaron piedras y cócteles molotov contra la Guardia Nacional, que respondió con gases lacrimógenos. En su discurso ante la ONU en Ginebra, Jawa denunció una campaña internacional de mentiras y falsedades para pintar a Venezuela como un país al borde de la guerra civil y al Estado como un represor. Jawa también se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, finaliza su mandato con una aprobación del 50%, favorecido por el bajo nivel de desempleo en el país, según mostró un sondeo privado. El gobernante conservador, que entregará el poder el 11 de marzo a la socialista Michelle Bachelet, remontó su evaluación en los últimos meses, luego de haber marcado mínimos a mediados del 2011 en medio de masivas protestas estudiantiles. Esta es la más alta evaluación obtenida por el mandatario desde noviembre del 2010. Una tormenta invernal afectó gran parte de Estados Unidos con nevadas y temperaturas a la baja, obligando al cierre de escuelas y oficinas. Los meteorólogos realizaron advertencias para toda la región entre Baltimore y Washington, al tiempo que en Nueva Jersey cayeron casi 15 centímetros de nieve en algunas zonas. En la capital se produjo el cierre de las oficinas gubernamentales, el Congreso pospuso todas las actividades previstas y la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca fue cancelada, lo que fue seguido por la mayoría de los negocios que se suman al criterio del gobierno a la hora de suspender sus actividades por el mal tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Vamos a hablar de la selección uruguaya porque mañana volverá a jugar el equipo de Oscar Washington Tabárez. Será su primera presentación en este 2014. Enfrentará a Austria y el maestro ya tiene el equipo confirmado. Será en el viejo continente donde Uruguay se presentará por primera vez en este 2014. El equipo está confirmado, lo hizo el maestro Oscar Washington Tabárez en conferencia de prensa hace un rato. Muslera va al arco, por la derecha Maximiliano Pereira, por la izquierda Jorge Fuchile. Los centrales, los zagueros serán Godín con Lugano, el Cacha Arévalo Ríos con Diego el Ruso Pérez para marcar. Cristian Estuani por la derecha, el Cebolla Rodríguez por la izquierda, Diego Forlán unos metros más adelante y Luis Suárez el hombre en ofensiva. Recordar que Uruguay tiene 3 ausencias importantes, la del pelado Martín Cáceres, la de Abel Hernández, hombre de recambio en ofensiva, y la ausencia de Edinson Cavani, que ya se está recuperando, que ya ha jugado, incluso convirtió con el PSG, pero que no fue tenido en cuenta para este amistoso de la selección uruguaya. El primero del 2014 y el último fuera de Uruguay porque previo al Mundial la selección jugará en nuestro país. Enfrentará a Austria, una selección que tuvo un gran momento en el mundo de la pelota ya por la década del 30, donde consiguió un equipo que le apodaban el equipo Maravilla. Se destacaba Sindelar, un gran futbolista que le decían el Mozart del fútbol, un exquisito futbolista que tuvo que dejar el mundo de la pelota porque se negó a jugar para la Alemania de Hitler. Vamos a conocer algo más de la Austria que va a enfrentar a Uruguay en el día de mañana. El entrenador es suizo
y se llama Marcel Koller. Nació el 11 de noviembre de 1960 en Zúrich. Koller jugó toda su carrera como futbolista profesional en el club suizo Grasshopper de Zúrich y el 9 de enero del año 2002 tuvo la oportunidad de dirigir a su equipo. En el año 2005, Marcel Koller fue designado como entrenador del equipo alemán, el Bochum. El club fue relegado al segundo lugar de la Bundesliga. Koller trabajó varias temporadas en el club. El 4 de octubre del año 2011, Koller fue nombrado como el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Austria. La selección de fútbol de Austria no clasificó al Mundial de Brasil. No concurre a un Mundial desde 1998. Austria quedó eliminado en el Grupo B en ese año, en Francia. Empató con Camerún, empató con Chile y perdió con la selección italiana 2-1. La selección de fútbol de Austria participó de un solo torneo de Eurocopa en el año 2008 y fue porque lo organizó junto con Suiza. Sin embargo, los dos últimos amistosos los ganó y el último frente a la selección de Estados Unidos, que dirige el alemán Jürgen Klinsmann. Marc Janko del Trabzonspor hizo el gol frente a Estados Unidos. Y hablemos de algunos jugadores del plantel. Un futbolista que milita en el Stoke City, un delantero, Arnautovic. Garix, un defensa, compañero del ruso Pérez en Bolonia, en Italia. Y el más popular, el más conocido, es el defensa David Alaba del Bayern Múnich. El juego es mañana, 5:30 de la tarde de nuestro país. Uruguay frente a Austria en un estadio que se construyó en 1960 y que se remodeló en el 2008. El Aipo Arena, conocido anteriormente como el Water Stadion, es un estadio multiuso localizado en Klagenfurt, Austria. Sede del equipo austríaco de fútbol Austria Karten, fue reinaugurado en el 2007, fue construido para la Eurocopa del 2008. El estadio tiene una capacidad para 32.000 espectadores. 8 millones de personas viven en Austria. 7 grados es la temperatura media del país. Austria es un país sin salida al mar. Limita con Eslovenia, República Checa, Alemania, Hungría, Italia y Suiza. Dejamos a la selección uruguaya, pero tenemos una buena noticia para todos los uruguayos porque la Federación Peruana de Fútbol sigue eligiendo a los compatriotas para dirigir a su selección. El último técnico fue Marcarián y el ayudante fue Pablo Javier Bengochea. Justamente el exfutbolista de Peñarol será ahora el entrenador de la selección incaica. Su primer amistoso será ante Inglaterra en Wembley. Pablo Bengoechea fue ayudante del técnico Sergio Marcarián, la última etapa al frente de la selección peruana. La Federación Peruana de Fútbol oficializó la designación de Pablo Bengoechea. Según el comunicado, será entrenador de Perú desde marzo hasta diciembre de este año, con la perspectiva de ser el entrenador de la bicolor en la Copa América de Chile el año que viene. La Federación Peruana de Fútbol tomó la decisión de elegirlo después de la negativa del argentino, el técnico argentino Marcelo Bielsa. Bengoechea va a asumir en breve su nuevo puesto. Se estima que a fin de mes realice la primera convocatoria para los microciclos con miras a los amistosos frente a Inglaterra y a Suiza en Europa. El encuentro amistoso frente a la selección de Inglaterra está programado para el 30 de mayo en Wembley, mientras que el cotejo frente a Suiza será el 3 de junio en la ciudad de Lucerna. Bien, y mañana no solo jugará Uruguay, hay otros 30 partidos amistosos donde todas las selecciones aprovechan la FIFA para consolidar ideas y para tratar de probar variantes de cara a la Copa del Mundo. Los rivales de Uruguay en el Mundial también tienen amistosos. Bien, Costa Rica juega ante Paraguay en su estadio a las 0 horas, es decir, en la noche del miércoles para el jueves. Inglaterra va ante Dinamarca en Wembley e Italia visitará a España en el Vicente Calderón. Además, hay otro montón de partidos para destacar, como por ejemplo Francia con Holanda, Alemania, Chile, Rumania, Argentina, Sudáfrica con Brasil o Colombia ante Túnez. Algunos de los partidos destacados de esta fecha FIFA. Recordar que Puyol, el futbolista del Barcelona, anunció que no seguirá en el equipo catalán y seguramente tampoco sea tenido en cuenta más para la selección española. Esto como algunos de los datos en el fútbol internacional, hablando de selecciones
y de amistosos. Volvemos a nuestro país para hablar de un tipo que es muy buena gente, que merece que le vaya bien, como Óscar Javier Morales. Dejó el mundo del fútbol porque no encontraba dónde seguir jugando a la pelota, pero ya rápidamente encontró otra actividad. Colgó los botines, pero ahora eligió el cronómetro y el silbato, porque ya disfruta de su primera experiencia como técnico del fútbol femenino de Nacional. Bueno, Óscar, ¿cómo te sentís con esta nueva experiencia que seguramente es todo un desafío? Porque no solamente debutás como técnico, sino que además lo haces en el fútbol femenino. Primero que nada muy contento por la vuelta al club. Ya terminó la etapa de jugador y ahora me toca de otro lado, pero bueno, muy contento por volver, como te dije, y una experiencia nueva porque bueno, ya hice el curso y no me imaginaba que iba a arrancar con el fútbol femenino, pero es todo un desafío y tratar de seguir trabajando como se venía haciendo en el fútbol femenino, porque Nacional es una institución como equipo grande ligado a ganar, y en el fútbol femenino está marcando la supremacía sobre los otros equipos, entonces tendremos que seguir por el mismo camino. ¿Qué significa esto de volver a tu casa, de volver a Nacional, ya que sos uno de los jugadores más ganadores del club y además uno de los que más vistió la camiseta, más de 500 veces, que viste que hoy por hoy no se da porque enseguida se van al exterior, chiquitos? Siempre es lindo estar vinculado al club y se me dio esta oportunidad, sabiendo que hay muchos jugadores que le dieron más que yo, pero lo que pasa es que no hay lugar para todo, y entonces a veces las cosas llegan en el momento justo. Y decir carnaval no es solo decir La Pedrera, teatro de verano, vacaciones, también es sinónimo de ciclismo y rutas de América que se largaron hoy. Bien, las rutas de América ya largaron, fueron de Montevideo a Santa Lucía, 174 kilómetros para que Roderick Asconegui del Brou Flores se quede con la primera etapa, 3 horas 48 minutos y 28 segundos. Segundo fue Alan Presa de Las Rojas y tercero, otro del Brou Flores, Héctor Aguilar. Hay 23 equipos uruguayos, uno brasileño, otro argentino en estas rutas de América, que mañana tendrá la segunda etapa, 137 kilómetros de Montevideo a San José. Se realizó en Durazno el Festival Nacional de Folclore, que fuera suspendido por las inundaciones. Cerca de 50.000 personas participaron del acontecimiento. La artista argentina Soledad fue galardonada otra vez con el Charrúa de Oro, ya lo había obtenido en 1998. El informe es de Roberto Vasconcellos. Miles de personas colmaron el Parque de la Hispanidad para disfrutar del 41º Festival de Folclore y el 14º Encuentro Gaucho. Durante la tarde y parte de la noche, el ruedo convocó al público amante de las jineteadas. Bueno, por suerte en esta edición encontramos el mismo nivel de otras ediciones y estamos viviendo una muy buena tarde de fiesta criolla. En el escenario San Pedro del Durazno, el público disfrutó de destacados artistas como el Gran Gustav, la Barnoa Carrero, Emiliano y el Zurdo, Soledad, Los Nocheros y la novedad del festival, el Cuarteto de Nos. El Festival de Durazno se transforma, suma rock, suma humor, pero sin perder la esencia del folclore a través de la promoción de nuevos artistas. Exactamente, descubriendo un poco la parte de nuevos valores con el concurso, ¿verdad?, que se realizó en el día de ayer y en el día de hoy, y también probando un poco con algún artista nuevo que va surgiendo, como Dúo Misterios con la presencia de Juliano Deriz, que anduvo muy bien. Los ganadores del tradicional concurso de nuevos valores fueron, en categoría dúos, Olivera Salinas de Canelones y solista Cecilia Silva de la localidad de Fraile Muerto. El Charrúa de Oro, con el voto de la comisión organizadora y la prensa, fue para la artista argentina Soledad. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, Info TNU. Y San José se prepara para vivir la 11ª Fiesta Nacional del Mate y la 20ª edición del Día del Gaucho, que se celebrará el 7 al 9 de marzo. El informe es de Claudia Puerto. Se ultiman los detalles en la criolla Capitán Manuel Artigas para una nueva edición de la Fiesta del Mate. Hemos apostado fuerte este año en cuanto a espectáculos. Tenemos dos cierres muy buenos el viernes y el sábado, que el viernes cierran Los Nocheros y el sábado está cerrando Soledad.
son dos puntos altos que vamos a tener, y bueno, después tenemos lo mejor también de nuestro país, ¿no? Que va a estar pisando el escenario Wenceslao Varela. Las pruebas de campo en el ruedo son otro de los atractivos. Vamos a contar con las principales tropillas del país, muchas tropillas, la última ganadora del Prado y varias que han ganado el mismo, como son los gauchos del Batoví, la Doloreña, el Flequillo, la Baraja de Mende, los Laureles y la Doloreña. 20 parcerías se están construyendo para concursar. Tienen que participar de las diferentes pruebas que tenemos, que son las construcciones de un rancho de la época, una comida de olla criolla, pruebas de rienda, flor del pago, pialadas y concurso de jineteada. Siempre venimos con una propuesta diferente de algo especial. Este año vamos a hacer una pulpería y un puesto de comisario. Pensamos traer hasta el precio y todo. Están confirmadas más de 30 excursiones que vendrán de todo el país a una nueva edición de la Fiesta del Mate en San José. Con la cámara de Daniel Fernández, Claudia Puerto, Info TNU. Y como todos los años, Soriano conmemoró el grito de Asensio con 3 días de actividades. El cierre fue la inauguración de una obra gigante alusiva desplegada en el puente sobre el Río Negro. En este caso el informe es de Carlos Hornos. Las actividades recordatorias se celebraron durante 3 días desde el viernes con acto protocolar, una marcha de caballería que recorrió parte del departamento, una fiesta folclórica en Villa Santo Domingo de Soriano y finalizó el Mercedes este domingo con la inauguración de una obra gigante creada por la artista plástica Milka Muniz, que contó con la participación de otros artistas y personas de la comunidad que se sumaron a las diferentes etapas de su preparación, que demandó varias semanas. El sueño del 28 de febrero, el trabajo colectivo de 400 personas trabajando, y acá no hay una obra de Milka Muniz, de los artistas, sino hay una obra de la sociedad en función de que aquí nació la patria. Con una gran concurrencia de público, se desplegó desde lo alto del puente Líber Seregni sobre el Río Negro los 17 tramos de tela del enorme mural de 40 metros de base y 10 de altura, una alegoría que versa sobre el gaucho, los caballos y el campo, simbolizando la libertad. A nivel nacional es la obra más grande, y sumado a eso, a nivel mundial, sería la obra más grande de esta característica, tanto así que estaba para récord Guinness, pero no llegamos a tiempo. Reivindicar, disfrutar y homenajear a aquellos que nos legaron esta patria, creo que siempre es poco, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando hay gente como esta que le pone el hombro y que dice vamos a hacer cosas distintas, mejores, cambiantes, bueno, creo que acá se ve reflejado todo eso. El 28 de febrero es feriado departamental y desde hace varios años las autoridades locales insisten en que esta fecha sea incluida en el calendario oficial a nivel nacional. Desde Soriano, Info TNU, Carlos Hornos. Un gusto recibir a la profesora Susana Mangana. ¿Cómo está, Susana? Hola, buenas noches, Pepe. Bueno, pues seguimos teniendo un mundo bastante tensionado y sobre todo en Ucrania, sí, motivo de nuestra última columna. Exactamente, eso te iba a decir. Parece que no hubiera pasado esta semana, de martes a martes, cuando estamos nuevamente hablando de este tema. Pero ante una escalada ahora que parece más evidente, ¿no? Una tensión que se palpa. Y además, la entrada de 2 grandes pesos pesados. Sí. Rusia por un lado y Estados Unidos. Sí, lo habíamos dicho ya antes, ¿verdad?, que las tensiones en Ucrania, lo que fue la salida apresurada del presidente Yanukovych, que ahora está refugiado en Rusia, eran evidentemente motivo de disputa no solo entre Rusia y las autoridades de Ucrania, las nuevas autoridades que son proeuropeas, sino también esto lo que significa es la internacionalización de un conflicto, porque vemos a la Unión Europea fuertemente imbricada en el mismo, pero ahora también volvemos a hablar de situación de guerra fría casi entre Estados Unidos y Rusia, y esto se tiene que entender a través de lo que ha sido la escalada de las tensiones en una península que es muy importante y estratégica para Rusia, como es la península de Crimea, principalmente porque antaño, en época medieval, era una ruta de comercio desde el oriente hacia occidente, pero ahora también allí está ubicado el puerto de Sebastopol, que es evidentemente una base importante para la flota naval rusa, pero además uno de los puertos comerciales más importantes no solo para Rusia, sino también para Ucrania, con lo cual esa disputa
disputa por el control y el dominio de la península de Crimea es lo que ha motivado la movilización de tropas y de tanques de guerra y sobre todo de aviones, es decir, de todo lo que es la artillería pesada de las tropas y del ejército ruso hacia esa península de Crimea, algo que está siendo analizado por estas horas por la comunidad internacional, que mira con lupa lo que entienden que es una actitud prepotente, pero sobre todo neoimperialista del presidente Putin. Y yo creo que eso es importante dejarlo claro, que la comunidad internacional le está diciendo a Putin que hay que bajar los decibeles de la tensión en Crimea. Sí, y hacía tiempo que no escuchábamos declaraciones tanto del presidente de Estados Unidos como del presidente ruso, refiriéndose obviamente uno hacia el otro, no en lo personal, aunque algo de eso puede haber también, algo de eso puede haber, sino en lo institucional con respecto a no vamos a permitir que Rusia esté ubicada donde está ubicada, y Rusia diciendo Estados Unidos trata como ratas a las personas, como si fueran experimentos en otros países. Ha habido una escalada también de tensiones en lo que es la jerga y en lo que son las acusaciones mutuas entre la administración Obama y sobre todo con el presidente Putin, que ha habido una nueva conferencia de prensa ante diplomáticos extranjeros allí destacados, pero también la prensa extranjera y locataria, por supuesto. Pero mucho más importante me parece que fue el discurso en Kiev del secretario de Estado John Kerry, que es un canciller a todos los efectos, es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y yo quedé muy sorprendida por la dureza y la firmeza de sus palabras, prácticamente diciendo Estados Unidos no dejará solas a las autoridades de Ucrania, no dejará solo al pueblo ucraniano, y llamó a la comunidad internacional y muy especialmente a sus socios europeos para que realmente mediten, reflexionen y tomen medidas. Incluso habló de aislar económicamente pero también diplomáticamente a Rusia, que por estas horas ha sido suspendida toda colaboración, maniobras militares en conjunto entre Estados Unidos y Rusia, pero además se teme que si la escalada continúa se suspenderá a Rusia de participar en la cumbre del G8 que estaba planificada para celebrarse en Sochi, en Rusia, en el mes de junio, ¿verdad? Con lo cual yo creo que estamos en una situación prebélica. Yo no me animo a decir que va a haber una guerra, mucho menos que vaya a haber movilización de tropas estadounidenses hacia Ucrania o cerca de bases de la OTAN, por ejemplo, cercanas a Eurasia, pero sí hay que tener en cuenta que yo creo que esto se debe también, y echo de menos este tipo de análisis en otros comentarios que he oído en medios de comunicación del mundo. Yo creo que hay falta de sintonía entre la administración de Obama y el presidente Putin. No es la primera vez que la administración Obama entra en colisión con Putin, y lo vimos con el capítulo de Siria. Pero también me parece que es importante destacar el silencio de otra potencia, que es China. China y Rusia integran el esquema de cooperación sur-sur que llamamos BRICS, el acrónimo que designa a los países del sur, junto con Brasil, junto con Sudáfrica y con India, y me parece que China, una vez más, muestra titubeos, no se muestra como un jugador a nivel global en lo que es las relaciones internacionales, mientras que en el capítulo de Siria sí tuvo mucho que decir, y sabemos que incluso vetó en 2 oportunidades cualquier tipo de intervención militar avalada por Naciones Unidas en Siria. Sin embargo, con la crisis de Ucrania vemos cómo se están reposicionando esas alianzas geoestratégicas, pero aquí lo que llama la atención es que realmente estamos ante una posibilidad muy cierta de fractura y desmembramiento de Ucrania. Es decir, ya lo dijimos la semana pasada, Ucrania hacia el oeste es claramente pro-europea, mientras que hacia el este son ciudadanos que étnicamente se sienten identificados con rusos, con eslavos, pero sobre todo hablan mayoritariamente el ruso y prefieren tener un vínculo más fuerte con Moscú. Ahora bien, lo que hoy está sobre la duda es Crimea, y Crimea hay que entender que es una península que fue disputada por Ucrania y por Rusia desde hace mucho tiempo, pero que desde el siglo XVIII, concretamente desde la época de los zares de Catalina la Grande, era controlada por Rusia, y recién en 1954, un año después de la muerte de Stalin, se la entregan las autoridades de Moscú a Ucrania. Lo que pasa que en aquel momento, en pleno siglo XX, pero si se quiere todavía en la primera mitad o comenzando la segunda mitad del siglo XX, ni siquiera Moscú pudo calcular el flanco débil que supondría después Crimea cuando llegó la perestroika y el desmembramiento de la Unión Soviética. Eso ocurrió tras la caída del muro de Berlín, podemos recordar, y en 1991 Ucrania exige a Moscú su independencia. ¿Qué ha pasado en estos 22, 23 años, según se mire, de independencia y de soberanía ucraniana? Pues que todavía los ucranianos no han podido construir una identidad lo suficientemente fuerte como para dotarse de una soberanía.
no se han apropiado de su identidad y por tanto están siempre viendo quién puede tutelarlos, si Moscú, si Polonia y por tanto la cercanía con Europa, o si realmente pueden constituirse como un país independiente, soberano y que busca otro tipo de democracia, porque tampoco es la democracia con los valores europeos que nosotros entendemos. Lo decía la semana pasada, tú preguntabas por las esvásticas que habías visto y hoy volvió a salir en el discurso del presidente Putin amenazando y diciendo que las autoridades actuales de Ucrania son antisemitas y uno se llama un poquito a rigor y dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué entra aquí el antisemitismo? Y tiene que ver con el nacimiento de los partidos nacionalistas ucranianos que tenían sí partidos de corte filonazi. Pero claro, evidentemente ha habido una evolución y no podemos decir que hoy estén pensando lo mismo. Pero me parece interesante sobre todo destacar que lo que hoy está en juego es si volveremos a una etapa de Guerra Fría, donde Rusia y Estados Unidos buscan conflictos o encuentran que tienen ahí rispideces en cuanto a terceros, en este caso Ucrania, hasta hace unos meses era la situación y el capítulo de la guerra civil en Siria, pero claramente esto es peligroso porque son las dos grandes potencias que han mantenido en vilo al mundo, sobre todo en el siglo XX, y como decía el presidente Obama, pero también John Kerry lo repitió varias veces hoy en Kiev, en el siglo XXI existen otro tipo de maneras, sobre todo de organismos multilaterales, para dirimir este tipo de conflictos, y lo que no parece justo es que Rusia envíe tropas a un territorio que hoy se supone controlado por Ucrania, ¿verdad? Y sobre todo no conoce o desconoce más bien y no reconoce el poder y la autoridad del nuevo presidente interino que es Alexander Turnichov, ¿verdad? Y que en mayo próximo habrá elecciones en Ucrania, pero que deberían celebrarse en una situación de estabilidad, de tranquilidad y no con una situación prebélica como la que tenemos hoy. Mientras todo esto quede en declaraciones, ¿no, Susana? Exactamente. Porque en el caso de Kerry no es solamente lo que dijo, sino dónde lo dijo. Dónde lo dijo, exactamente. Es muy fuerte que lo haya dicho en Kiev y ya prometió una ayuda de $1.000 millones. Por otra parte, habrá que ver si la Unión Europea concede esa ayuda de más de $25.000 millones que necesita Ucrania para poder levantar su economía. Si tenemos en cuenta, y con esto cerramos, el PBI per cápita, los ucranianos tienen un PBI per cápita de 3.000 euros y en el ranking de países de 180 figura en el ranking 101. Gracias, Susana. Gracias a ti. Seguimos con más Info TNU. Y vemos qué dice el pronóstico del tiempo en Nubes Cisneros. El miércoles comienza fresco a templado, aún con abundante nubosidad en la zona sur y este, lo que durante las primeras horas mantendrá inestable el área, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con cielo parcialmente nublado, mientras que la noche estará fresca con vientos suaves del suroeste. El jueves nuevamente se espera una mañana fresca a templada, habrá nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá estable con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol. En tanto la noche se presentará con temperaturas agradables, nubosidad dispersa y vientos suaves del sector sur. En capital y zona metropolitana, el miércoles estará fresco en la mañana, aún con abundante nubosidad, evolucionando de templado a cálido en la tarde con cielo ligeramente nublado. En los próximos días continuará el tiempo estable, estará fresco en la madrugada, a cálido en la tarde, con importantes periodos de sol. Amigos, en la edición de cierre de la medianoche con Carlos Rodríguez y Georgina Mayo van a tener ustedes un amplio informe del operativo retorno, la cantidad de vehículos que han pasado por los distintos peajes, lo que está ocurriendo en las rutas nacionales. Nos vamos, hasta mañana. Que pasen bien.